Bien, en esta ocasión, en este video, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 11 al versículo 17, siguiendo con el mismo segundo punto, las cosas que son. Dice la palabra de Dios y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17, las cosas que son. Y esto obviamente nos da a entender que es un error de teología. Un error de teología es lo que acabamos de escuchar, es lo que nos está mencionando el Señor a la iglesia de Pérgamo, y es lo que sigue pasando, posiblemente siga pasando y posiblemente seguirá pasando. Si el Señor lo escribe es porque así había sido, así sigue pasando y así seguirá habiendo errores de teología. Teología, ¿qué es la teología? La teología es el conocimiento que tiene el hombre de Dios, lo que conocemos de Dios. Y hay mucho error en ese sentido. Pero nos vamos a aplicar nada más en esta parte de la Biblia de acuerdo a lo que es nuestro estudio. Un error de teología cuando nos menciona la escritura: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam. Por allá desde Números 25 empieza a hablar de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Este es el error: a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, la libertad de la carne. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Un error de teología. Antes de entrar y ver un poquito más, vamos a ver lo que dice el versículo 13, donde dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. En la ciudad de Pérgamo era una ciudad donde pues había mucha idolatría. Una ciudad donde se concentraban grandes templos erigidos a dioses paganos como Zeus, Dionisio, Ateneas, por mencionar solamente algunos. Pero también se les consideraba dioses en ese tiempo, y lamentablemente sigue pasando, se les consideraba dioses a los emperadores romanos. Había al menos 3 templos erigidos para alabar, para adorar a los emperadores romanos, a quienes se los consideraba un dios pagano, obviamente. Dios por hablar de Zeus, conocido como el dios de la salvación, el dios pagano de la salvación. Nos da a entender cuando habla del trono de Satanás. En esa parte de la ciudad, en Pérgamo, había una gran figura de lo que era Zeus, aproximadamente 12, 13 metros, medía esa gran figura, esa gran estatua, esa gran imagen, y tenía un trono, tenía una silla. Todo lo que da a entender es de que estos hermanos que pertenecían a la iglesia de Cristo moraban ahí, en esa parte. Dice: yo sé dónde moras donde está el trono de Satanás, es decir, habitas o vives donde está esa gran figura erigida hacia ese dios pagano llamado Zeus, y a todos los dioses paganos que había ahí, incluso a los emperadores romanos.
Dice, pero has retenido la fe, es decir, has soportado, aunque tal vez te hayan llevado ante concilio, tal vez, o tal vez te hayan tratado de hacer algo, pero dice, has conservado mi fe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor Jesucristo, que retienes algunos ahí, solamente algunos ahí. Pero aún así, la responsabilidad es de todos, como hemos dicho. El ángel no es una figura humana, no es una autoridad humana, sino es la responsabilidad de toda la congregación, de lo que toleras, de lo que soportas, que aunque sepas que está mal, lo toleras, entonces ya está algo equivocado ahí. Ya es un error de teología. Y ese error, desde entonces, pues desde Balaam, desde el becerro de oro, más desde antes, desde los terafín, de por allá encontramos en Génesis, viene existiendo lo sacrificado a los ídolos, lo que es la idolatría, lo que son las imágenes, lo que son los ídolos y por consiguiente la idolatría. Y no hay confusión, bueno, hay muchas personas que están confundidas, pero están confundidas porque así les han enseñado, de una manera equivocada. Hay algunos que dicen, no, es que imagen es algo, ídolos es otra cosa, ídolos es idolatría. Pero las imágenes no es ídolos. La Biblia menciona, sin hacer distinción, la palabra imagen e ídolos de la misma manera. ¿Cuál es el error en la teología? Bueno, en primero, no se entiende el amor de Dios. Dios tiene un amor tan grande, pero tan grande para todos los que quieran arrepentirse, los que deseen arrepentirse. Ahí está el amor de Dios, a través de haber enviado a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Pero los que no quieren arrepentirse no tienen el amor de Dios. Y muchas personas equivocadamente van por el mundo pensando que tienen el amor de Dios. El amor de Dios ahí está, pero el amor de Dios vale, el amor de Dios es algo grandioso. No es algo que se pueda ningunear el amor de Dios. Dios lo ofrece a todo el que lo quiera. ¿Cómo tienes el amor de Dios? Cuando tienes a Jesucristo. Es cuando tienes el amor de Dios. Y aunque pudiera uno pensar que es algo fácil, todavía sigue sin entenderse lo que es el amor de Dios. Y ese es un error, de que no se entiende el amor de Dios que nos demuestra a nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 20, libro de Éxodo del Antiguo Testamento, en el capítulo 20, versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes o de los ídolos, que no hay distinción para Dios, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tenemos un Dios fuerte y un Dios celoso. Un Dios celoso, el amor, de hecho, los celos es parte del amor. Quien ama alguna vez ha tenido o ha sentido celos. Hay de tipos a celos. No hay que meterle celos humanos a Dios. No hay que darle a Dios cosas humanas. Dios no es humano. Dios, es espíritu. No vamos a pensar, bueno, si los celos es contención, donde hay contención y celos hay toda obra perversa, entonces también Dios tiene algo obra perversa. No. No hay que equivocarnos. Los celos humanos son producto en ocasiones de la falsa imaginación que tiene el propio ser humano. Hablando de Dios, Él es fuerte y es celoso. Bueno, esto es por lógica, solamente por lógica se puede entender esto. Todos tenemos un razonamiento amplio, caray, todos lo tenemos. No creo que no estamos tan cerrados. Hay que dejar a un lado las enseñanzas y hay que ver la enseñanza bíblica para poder entenderlo. Ubícate en esto. Si eres casado o casada, vamos a suponer, tú eres mujer, entonces tu esposo va a llegar a las 5 de la tarde. Antes de eso, tu esposo se ha imaginado y ha hecho un cuadro de una mujer X de su imaginación, que no existe, porque las imágenes y los ídolos son algo inexistente. Ayer veíamos un pasaje en Isaías donde dice, yo soy Dios, el único Dios, y fuera de mí no hay Dios. Él es el único. Vamos a suponer que el esposo forma una imagen y tiene un cuadro ahí. Algo que obviamente tú como mujer te vas a molestar, porque tiene un cuadro, que no me tiene a mí. Puedes pensar eso. Imagínate que llega
Tú desde las 3 de la tarde preparando la comida, agua de limón, X, lo que le prepares, un gran platillo. Viene el tipo aquel, come, se satisface y en vez de darte gracias a ti, va y le da gracias a la imagen. ¿Qué sentirías? De esa manera siente Dios. Dice Dios, es que no es posible de que Dios creó los cielos y la tierra y en vez de darle gloria a Dios, honra a Dios, agradecimiento a Dios, le agradezcan algo que no es. La imagen nada es, el ídolo nada es. ¿Cómo le están agradeciendo a algo que no existe? De ahí el celo de Dios, los celos de Dios. Y los celos llevan también ese enojo de parte de Dios, que no se ha comprendido todavía. Cuando la Biblia nos menciona a través de los ídolos y de las imágenes, lo hace sin distinción. Hay muchos que quieren engañar. Hay muchos que te dicen, no, mira, una cosa son las imágenes, otra cosa son los ídolos. La Biblia va mencionando sin distinción imagen e ídolos. Para la Biblia es lo mismo. ¿Por qué no menciona mucho la palabra imagen? ¿Por qué menciona más la palabra ídolos? Porque la imagen tiene otro tipo de entendimiento también, otro tipo de aplicación, y los ídolos no. No es necesario que Dios nos lo esté poniendo mucho a cada rato en la Biblia. Mira, imagen, imagen, imagen. Con que una o dos, tres veces nos lo ponga, por inferencia tenemos que entenderlo. Porque somos personas con un raciocinio con el cual Dios nos ha dado. No hay que dejar que el enemigo nos cegue por completo el entendimiento. Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra, ni abajo de la tierra. No te harás imagen, es muy claro lo que nos dice la Escritura. No te hagas imagen, es un mandamiento de Dios. ¿Qué es el error teológico que no se ha entendido? Que no se ha entendido el mandamiento. Y el mandamiento es no te hagas imagen. En el capítulo 34, versículo 17, para que veamos cómo no hay distinción de ídolos e imagen, versículo 17 dice, no te harás dioses de fundición. Imagen, ídolos, dioses paganos es lo mismo. Una imagen es un ídolo y un ídolo es un dios pagano. Todo aquello que se le pide, que se le agradece, que se le honra, que se le venera, que se le ruega, que no sea Dios, es un dios pagano, y siempre está una imagen y siempre está un ídolo, que viene siendo lo mismo. Una imagen es la representación de un ídolo. Es algo lógico, que no nos laven el cerebro con que es diferente. Para Dios es lo mismo. Estamos hablando que ese es un error teológico. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15, dice la Escritura así. Deuteronomio, versículo 27, capítulo 27, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá, amén. La Biblia lo va mencionando sin distinción, sin hacer distinción de lo que es una imagen, de lo que es un ídolo. En Apocalipsis, y solamente por mencionar algunos versículos, porque la Biblia nos menciona mucho de eso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20, dice la Escritura, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esto es las imágenes de oro, de plata, de bronce, que no son nada. Dice Dios, es que no es posible que estén arrodillados, que le pidan a algo que no es nada. Ese es el coraje que puede sentir Dios. Dios es un Dios fuerte y celoso, fuerte y celoso. Hay que entender lo que es Dios. Ese es el error de teología que presentan y es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Que hay algunos que retienen esa enseñanza o que tienen ese tipo de enseñanza. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 20 al 22, dice la Escritura así.
Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Por qué empeñarse en agradecerle a alguien que no es Dios, a algo que no es nada? Simplemente, no es nada. Lo más grave es de que esa figura, ese ídolo representa a un demonio, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Están aquellos que hacen ese tipo de práctica dándole gracias al demonio, adorando al demonio. Es lo que nos enseña así la Escritura. Ese es el error teológico, que no haya confusión. Dios manda algo claro, no te hagas imagen, y es lo mismo, no te hagas ídolos. Aún así, la avaricia es idolatría, porque la avaricia es el egocentrismo y la imagen es uno mismo. Si tú eres egocentrista, eres tú mismo tu imagen, tú te amas, tú te quieres, tú te respetas, tú te valoras, nada más eres tú. Y eso también es idolatría. En el Antiguo Testamento nos enseña que la obstinación es comparado a ídolos e idolatría, el ser terco, y todo tiene que ver con lo mismo, con uno mismo. Yo no obedezco a Dios, yo me obedezco a mí, no obedezco su palabra, yo mejor obedezco a los sabios del mundo, a los aquellos pensantes, mejor obedezco a los que me enseñan la Biblia y no obedezco directamente a Dios. Yo estoy hablando directamente de lo que Dios está diciendo. No hay que caer, pues, en ese error de teología que nos presenta nuestro Señor Jesucristo en el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Es no entender lo que el Espíritu Santo nos dice. El error de teología es no entender el amor de Dios. El error de teología es no entender el mandamiento de Dios. El error de teología es no entender la orden del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y en el capítulo 15 del libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 15, dice la Escritura. Capítulo 14, capítulo 15, versículo 29, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Esa es la orden del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuál era ese error de teología? No entender la orden del Espíritu Santo. Pero también un error de teología es no imponer la disciplina. Si tú sabes, si en tu congregación tú sabes de que algo está mal, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, tienes que hablar, tienes que decirlo, tienes que comunicarlo y no ser partícipe de ello, no hacer comunión con ello, porque no se puede beber de la copa de los demonios y la copa de Dios. El error de ellos, el error de teología es Dios al que ama disciplina. La disciplina es parte de Dios también, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. La iglesia del Señor debe de manejar o debe tener la doctrina pura, la enseñanza de Jesús nada más. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es decir, ahí los tienes, los estás reteniendo, sin darle ninguna disciplina, sin aplicarle ningún correctivo. Y Dios no es así. Dios nos disciplina porque nos ama. Dios nos disciplina porque Él quiere que estemos en el camino correcto, en la verdad, sin equivocarnos. Y no nada más eso, sino que estaban enseñando también que se podía hacer eso. También tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas era la libertad de la carne, la libertad del cuerpo. Mientras tu corazón, mientras tu pensamiento esté con Dios, puedes hacer lo que quieras. Puedes meterte con cualquier mujer, con cualquier hombre, puedes beber, puedes tomar, puedes hacer lo que tú quieras. Esa era la doctrina de los nicolaitas. La libertad del cuerpo. No es que yo en espíritu adoro a Dios, pero en cuerpo no. La Biblia nos menciona cuerpo, alma y espíritu son para Dios, son para adorar a Dios. Y ellos, lo que estaba pasando con esa iglesia, con esa congregación, es de que los tenían ahí.
les estaban dando oportunidad de que hicieran esas prácticas. Ese era su error, no aplicar la disciplina, un error teológico. Dios es Dios de orden, Dios es un Dios de disciplina. No entienden los beneficios que nos menciona la Escritura. ¿Qué contraste tan grande nos menciona aquí las cosas sacrificadas a los ídolos, cuando el versículo 17 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El contraste, lo sacrificado a los ídolos nada es, los ídolos son demonios. El contraste es: el que venciere le daré de comer el maná escondido. Y nosotros sabemos quién representa el maná. Dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 35, dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese es el maná escondido, el maná que descendió del cielo. Ese es nuestro mismo Señor Jesucristo, que si comemos, que si bebemos de Él, de lo que Él nos ofrece, no tendremos hambre ni sed jamás. Por consiguiente tendremos la vida eterna. ¿Qué tiene que hacerse cuando se está practicando, cuando se está soportando, cuando se está tolerando? Hay que arrepentirse. Dice el Señor: arrepiéntete, si no yo vengo y haré pelea contra ellos. Arrepiéntete de esas obras que estás practicando. Aún estamos a tiempo, aún están a tiempo. Hay que entender la teología de Dios. Hay que comprender a Dios y no a los hombres. Porque Dios es quien nos va a juzgar. Porque Dios es quien nos da la promesa. Porque Dios es quien nos da la vida. Y a quien debemos agradecerles a Dios, que Él creó los cielos y la tierra y nos da la vida y nos da oportunidad de vida eterna solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se le va a agradecer? ¿A cosas que no son nada? Solamente a Dios. Si participan, el que participa de las cosas sacrificadas a los ídolos, de alguna manera se hace copartícipe de esa práctica y se asemeja al que practica todas esas cosas que van en contra de lo que Dios ha ordenado. Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana.